Isabel se vestía lentamente en la habitación del hospital, y cada movimiento le provocaba un dolor sordo en la parte baja del abdomen, recordándole que su cuerpo aún no se había recuperado de la operación. Los dedos le temblaban al abotonarse la blusa, y esa debilidad la irritaba. Hacía apenas 3 días estaba llena de energía, y ahora incluso las cosas más simples le costaban un enorme esfuerzo. ¿Ya estás lista por fin o vas a tardar ahí hasta la noche? La voz de Enrique llegó desde el pasillo, cargada de esa impaciencia que él ni siquiera intentaba ocultar desde hacía meses. Isabel se tragó la ofensa que se le quedó atascada en la garganta, tomó el bolso y salió de la habitación, procurando no mostrar cuánto le habían dolido esas palabras. Su marido estaba de pie junto a la ventana, absorto en el teléfono, y ni siquiera levantó la mirada cuando ella se acercó, solo cambiaba de un pie a otro con fastidio, como si cada segundo allí fuera una tortura. Ya estoy lista, dijo en voz baja, y Enrique por fin apartó la vista de la pantalla y la recorrió con una mirada rápida y evaluadora. Entonces vamos más rápido, tengo un montón de cosas que hacer hoy. Se dio la vuelta y echó a andar hacia la salida, sin ofrecerse siquiera a ayudarla con el bolso, e Isabel fue detrás de él arrastrando los pies, sintiendo como las piernas le fallaban por la debilidad. Bajaron al primer piso, atravesaron el vestíbulo impregnado de olor a medicamentos y a hospital, y solo cuando Enrique abrió la puerta del coche Isabel se detuvo en seco, agarrándose instintivamente a la manija. ¿Ahora qué? Enrique se giró con una expresión como si ella estuviera poniendo a prueba su paciencia a propósito. La chaqueta. Me dejé la chaqueta en la habitación, exhaló Isabel, con el corazón encogido por la rabia consigo misma. La naranja, la que me regaló mamá antes de morir, ¿te acuerdas? Enrique puso los ojos en blanco y soltó un suspiro ruidoso, recostándose en el asiento. Dios, Isabel, ¿no podías haber recogido todo de una vez? Te dije que tengo una reunión a las 3, y ya es la 1:30, golpeó el volante con la palma, y el sonido resonó como una sentencia. Mira, no puedo quedarme aquí más tiempo, vete en taxi o recógela otro día cuando vengas a la revisión. Isabel sintió que algo se le encogía dolorosamente por dentro, pero no tenía fuerzas ni ganas de discutir. Está bien, subo yo misma, será rápido, susurró, alejándose del coche, y Enrique asintió con visible alivio. Eso es, buena chica. Te espero aquí 10 minutos como mucho, si no llegas, ya te arreglarás. Volvió a hundirse en el teléfono, y Isabel entendió que la conversación había terminado. Se dio la vuelta y caminó despacio de regreso a la entrada del hospital, sintiendo que cada escalón de la escalera le costaba un esfuerzo enorme y que las sienes le latían de cansancio y de resentimiento. La mano se deslizaba por la barandilla, las piernas se le volvían de algodón, y se detuvo varias veces para recuperar el aliento y contener el mareo que la invadía en oleadas. Cuando por fin Isabel llegó al tercer piso, donde estaba su habitación, vio junto a la puerta a la enfermera Rosa, la misma joven de ojos amables que la había cuidado después de la operación, le llevaba agua por las noches y siempre encontraba palabras cálidas de apoyo. ¿Isabel? Rosa se giró, y su rostro se volvió de pronto muy serio, casi asustado. ¿Ha vuelto por la chaqueta? Sí, la dejé en la silla, intentó sonreír Isabel, pero la sonrisa le salió torcida y débil. Rosa abrió la puerta de la habitación en silencio, dejó pasar a Isabel y luego, para su sorpresa, entró detrás de ella y cerró la puerta con llave, girándola 2 veces. El chasquido de la cerradura sonó inquietante en el silencio de la habitación vacía. Rosa, ¿qué pasa? Isabel sintió como una ola fría de ansiedad le recorría la espalda, y las manos se le llevaron instintivamente al pecho. La enfermera permanecía junto a la puerta, con los dedos retorciendo nerviosamente el borde de la bata, y en sus ojos había una duda dolorosa, como si no supiera si debía decir lo que estaba a punto de decir. Necesito mostrarle algo. La voz de Rosa temblaba, y respiró hondo, armándose de valor. Tiene que ver con su marido, con lo que ocurrió aquí mientras usted dormía después de la anestesia. Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y se aferró al respaldo de la cama del hospital para no caer. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Susurró, y su propia voz le sonó ajena y lejana. Siéntese, por favor, siéntese primero. Rosa se acercó y la tomó con cuidado del codo, guiándola hasta una silla.
Lo que voy a enseñarle es muy duro, y no quiero que se sienta mal. Isabel se sentó, con el corazón latiéndole tan fuerte que lo oía en los oídos, las palmas le sudaban y estaban pegajosas por el miedo a lo desconocido. Rosa, me está asustando, dígame ya qué pasó, exhaló, y su voz se quebró hasta quedar en un susurro. La enfermera sacó el móvil del bolsillo de la bata, las manos le temblaban mientras deslizaba el dedo por la pantalla, y luego levantó la vista hacia Isabel. En sus ojos había tanto dolor y compasión que quedó claro que estaba a punto de ocurrir algo terrible, algo tras lo cual la vida ya no volvería a ser la misma. Le voy a mostrar un video de la cámara de seguridad de esta habitación, dijo Rosa en voz baja, casi disculpándose. Lo vi por casualidad cuando revisaba las grabaciones porque a una paciente de la habitación contigua le habían desaparecido dinero, y quería comprobar si había entrado a alguien ajeno. Pero vi lo que vi y no pude callar, porque sé lo que se siente cuando te traicionan quienes más confianza te inspiran en el mundo. Isabel miraba la pantalla del teléfono que Rosa le tendía, y el mundo entero pareció detenerse a la espera, en su cabeza solo resonaba una pregunta que le helaba la sangre. ¿Qué había hecho Enrique mientras ella dormía indefensa bajo la anestesia? Rosa tocó la pantalla y el video comenzó a reproducirse, y lo primero que vio Isabel fue a ella misma, tendida en la cama del hospital, pálida e inmóvil, con una vía en el brazo. La imagen de su propio cuerpo indefenso le provocó una sensación extraña, como si estuviera mirando a otra persona. Esto fue el segundo día después de su operación, usted aún se estaba recuperando de la anestesia, explicó Rosa en voz baja, de pie a su lado, con un tono cuidadoso, como temiendo causar aún más dolor. En el video, la puerta de la habitación se abrió y entró Enrique, pero no estaba solo. Tras él apareció una joven con un vestido llamativo, y cuando se volvió hacia la cámara Isabel sintió que todo dentro de ella se precipitaba al vacío, porque aquella mujer era Luna, su hermana menor, la misma Luna que siempre la había llamado su protectora y su mejor amiga. No, no, esto no puede ser verdad, susurró Isabel, apretando los brazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En la pantalla, Enrique miró a la Isabel dormida, sonrió con burla y atrajo a Luna por la cintura, se besaron larga y apasionadamente, sin el menor reparo por el hecho de que a 2 metros de ellos yacía su esposa, indefensa y ajena a todo. Isabel observaba la escena y sentía que el corazón se le hacía pedazos, que el dolor era físico, real, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo estuviera girando lentamente. Ni siquiera se despertará, el médico dijo que dormirá al menos 5 horas más, la voz de Enrique en la grabación sonaba despreocupada, y pasó la mano por el cabello de Luna con una ternura que Isabel no había visto en él desde hacía muchos meses. Luna se apretó contra él, le rodeó el cuello con los brazos y rió en voz baja, aquella risa, tan familiar y querida, ahora le cortaba los oídos como el chirrido de un cuchillo contra el vidrio. Pobre Isabel, ahí tirada y sin sospechar siquiera que su matrimonio perfecto hace tiempo que se ha convertido en una cáscara vacía, decía Luna en voz baja, pero en su tono había burla, una especie de regodeo que le provocó a Isabel una náusea física. ¿Está seguro de que aceptará el divorcio sin problemas? Enrique se acercó a la ventana llevándose a Luna con él, pero la cámara seguía captándolos y el sonido se grababa con suficiente claridad como para oír cada palabra de aquella pesadilla. Es dócil como una ovejita, se burló Enrique, abrazando a Luna por la espalda y besándole el cuello. Hace 2 meses puso a mi nombre el piso que le dejaron sus padres, sin hacer preguntas, solo porque le dije que era lo mejor para nuestra familia. ¿Te imaginas lo confiada e idiota que es? Isabel sintió que el estómago se le contraía en un espasmo y se tapó la boca con la mano para no gritar, para no romper a llorar allí mismo, porque aquellas palabras dolían más que cualquier bofetada. Entonces el piso ahora es tuyo, Luna se volvió hacia él con una sonrisa satisfecha y depredadora. ¿Después del divorcio ella se quedará sin nada? Exacto, Enrique asintió y la besó en la sien. Ya hablé con un abogado, en el divorcio el piso se queda conmigo, porque está a mi nombre. Isabel recibirá alguna compensación miserable y ya está. Y tú y yo viviremos allí, nos casaremos y todo será como lo hemos soñado. Luna se volvió hacia él, se puso de puntillas y lo besó en los labios. Aquel beso era tan íntimo, tan lleno de promesas, que Isabel deseó hundirse bajo tierra, desaparecer, dejar de existir con tal de no ver aquello.
¿Y cuándo le dirás lo del divorcio? Preguntó Luna, jugueteando con el cuello de la camisa de él. En un par de semanas, cuando se recupere del todo de la operación, Enrique se encogió de hombros. No quiero que monte una escena y me caiga encima con algún ataque al corazón, luego encima me echarían la culpa de todo. Que se fortalezca un poco y entonces le explicaré tranquilamente que el amor se acabó y que es hora de separarnos. Llorará, moqueará, pero aceptará, siempre acepta. Eres tan listo, Luna lo rodeó por el cuello y apoyó la frente en la suya. Estoy tan cansada de esconderme, de fingir ser la hermana cariñosa cuando voy a vuestra casa. Cada vez que me abraza y dice lo contenta que está de verme, me entran ganas de reírme en su cara. Pronto todo cambiará, susurró Enrique, y sus manos se deslizaron para abrazarla por la cintura. Te lo prometo. De pronto Luna se apartó, lo miró a los ojos con una seriedad especial y apoyó la palma en su mejilla en un gesto lleno de ternura y confianza. Enrique, tengo que decirte algo, su voz se volvió más baja, casi tímida. Estoy embarazada. De ti. De 6 semanas. Enrique se quedó inmóvil, abrió los ojos y luego su rostro se iluminó con una sonrisa amplia, alzó a Luna en brazos, la hizo girar y ambos rieron en silencio, procurando no despertar a la Isabel dormida. Esto es maravilloso. Exclamó Enrique, dejándola en el suelo y besándola una y otra vez. Ahora lo tendremos todo, el piso, un hijo, una nueva vida sin esa pesada de Isabel, que no sabe hacer otra cosa que quejarse. Ella nunca sabrá la verdad, susurró Luna con seguridad. Es demasiado confiada y tonta para sospechar nada. Permanecieron un rato más junto a la ventana, abrazados, luego Enrique miró el reloj y señaló hacia la puerta. Tengo que irme, tengo una reunión dentro de 1 hora, y tú también deberías irte, no vaya a entrar alguna enfermera, besó a Luna una vez más y se dirigió a la salida sin mirar siquiera a su esposa tendida en la cama. Luna se quedó unos segundos más, se acercó a la cama, miró a Isabel dormida de arriba abajo, y en sus labios apareció una sonrisa fría. Duerme, hermanita, duerme y no sospeches nada, susurró, pasando un dedo por la frente de Isabel en un gesto burlonamente tierno. Pronto no te quedará nada, ni marido, ni casa, ni siquiera las ilusiones de una familia feliz. Luego Luna se dio la vuelta y salió de la habitación. El video terminó, la pantalla se apagó, pero Isabel seguía mirándola, incapaz de moverse, de respirar, de comprender la magnitud de la catástrofe que se había abatido sobre su vida. Isabel, la voz de Rosa llegó como desde muy lejos, amortiguada. Isabel, ¿me oye? Alzó la vista hacia la enfermera, y Rosa ahogó un grito al ver su rostro. Estaba más blanco que la cal, los labios le temblaban y las lágrimas corrían por sus mejillas, aunque Isabel parecía no darse cuenta. Ellos. Los dos. Isabel intentó hablar, pero la voz se le quebró y de su garganta salió un sollozo ahogado. Mi hermana. Luna. Está embarazada de mi marido. Las piernas le fallaron y Rosa apenas alcanzó a sostenerla y sentarla de nuevo. Isabel se dobló sobre sí misma, cubriéndose la cabeza con las manos, y de su pecho brotaron llantos sordos y desgarradores, cargados de un dolor que partía el corazón solo de oírlo. Sé cuánto le duele, lo sé. Rosa se sentó a su lado y la rodeó con los brazos, en sus propios ojos brillaban las lágrimas. Yo pasé por algo parecido, mi exmarido tenía una relación con mi prima, y lo supe por casualidad cuando encontré sus mensajes. Por eso no pude callar cuando vi este video, porque sé lo que se siente cuando te traicionan las personas más cercanas. Isabel la miró con los ojos enrojecidos e hinchados, las manos le temblaban al secarse las lágrimas. ¿Qué hago ahora? Susurró con una voz infantil y desvalida. El piso está a su nombre, no me queda nada, me lo han robado todo, la casa, el amor, la familia, incluso el futuro. No, dijo Rosa con firmeza, apretándole las manos. Aún no le han robado nada, porque ahora conoce la verdad, y eso le da fuerza. Ellos creen que usted es ciega y tonta, pero les demostrará lo contrario. Isabel miró a Rosa y, entre la cortina de lágrimas, empezó a aparecer algo distinto en sus ojos, no solo dolor y desesperación, sino también ira, ardiente y afilada como un trozo de vidrio. ¿Conservará ese video?
Preguntó, y su voz se volvió más firme. ¿Me ayudará a copiarlo? Ya lo he guardado. Rosa asintió y sacó una memoria USB del bolsillo. Aquí está la grabación completa, con sonido y fecha. Es una prueba irrefutable de su infidelidad y de sus planes. Isabel tomó la memoria con dedos temblorosos y la apretó en el puño con tanta fuerza que el plástico se le clavó en la palma. Gracias, susurró, y en esa palabra cabía toda la gratitud del mundo. Gracias por no mirar hacia otro lado, por no dejarme en la ignorancia. Rosa la abrazó, e Isabel apoyó el rostro en su hombro, permitiéndose unos instantes más de debilidad antes de recomponerse y empezar a actuar, porque ahora lo sabía con certeza, la guerra estaba declarada, y no podía permitirse perderla. Isabel permanecía sentada en la silla del hospital, y el tiempo parecía haberse detenido, los segundos se alargaban como horas, y los pensamientos se arremolinaban en su cabeza de forma caótica, sin dejarla concentrarse en nada que no fuera la monstruosa traición que acababa de presenciar. Rosa salió en silencio, diciendo que traería agua y las dejaría a solas, e Isabel agradeció esos minutos de soledad, porque necesitaba recomponerse, pegar los pedazos de lo que se había hecho añicos. Cerró los ojos y ante su mirada interior empezaron a surgir escenas de los últimos meses, cada una adquiría ahora un significado nuevo y siniestro, como si observara lo cotidiano a través de una lente deformante y todo lo familiar se volviera extraño y amenazador. Allí estaba Enrique, sentado en el sofá de su piso, se corrigió con una sonrisa amarga, hojeando unos papeles, y luego alzando la vista hacia ella con una sonrisa tan suave que, 3 meses atrás, le había estremecido el corazón de ternura. Isabel, cariño mío, el abogado me ha explicado que, por motivos de ventajas fiscales, es mejor poner el piso a mi nombre, como cabeza de familia, le decía entonces, y su voz sonaba tan convincente, tan seria y profesional, que a ella ni se le ocurrió dudar. Se acercó, le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de ella, y aquel gesto parecía tan íntimo, tan lleno de confianza. Somos una familia, ¿verdad? ¿Qué más da a nombre de quién esté el piso? Al final es de los dos. Pero si está a mi nombre, podremos ahorrar una buena suma en impuestos y gastarla en algo bonito, quizá viajar a algún sitio. Tú llevas tiempo soñando con el mar. Y ella firmó aquellos malditos papeles sin pensarlo, porque confiaba en él, porque creía que eran una pareja, un equipo, 2 mitades de un mismo todo. Isabel apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, y el dolor físico apagó por un instante el dolor del alma. Qué ciega había sido, qué ingenua y estúpida al no ver el cálculo frío en sus ojos, al no oír la falsedad en sus palabras. Y, sin embargo, hubo señales, las hubo, simplemente no quiso verlas, apartó las vagas sospechas, convenciéndose de que todo estaba bien, de que solo era su imaginación. Otro recuerdo emergió en su mente, aún más doloroso. Luna empezó a ir a visitarlos cada vez con más frecuencia, y si antes pasaba por la tarde un par de horas, en los últimos meses aparecía durante el día, cuando Isabel estaba en el trabajo y Enrique trabajaba desde casa. Una vez Isabel regresó antes de lo previsto y los encontró juntos en la cocina, Luna estaba junto a los fogones preparando algo, y Enrique sentado a la mesa riéndose de alguna de sus bromas. Aquella risa era tan sincera, tan viva, que Isabel sintió un pinchazo de celos, pero enseguida se avergonzó de ese sentimiento. Ya he llegado, dijo entonces al entrar en la cocina, sonriendo a su hermana, y Luna se volvió y le devolvió una sonrisa tan cálida y acogedora que la vergüenza por su celosía fue aún mayor. Isabel, hermanita, he decidido prepararos la cena para que descanses después del trabajo, estás tan cansada, dijo Luna, acercándose para abrazarla. Isabel se apretó contra ella, respirando el aroma familiar de su perfume, y en aquel momento estaba absolutamente segura de que no había en el mundo nadie que la quisiera más que su hermana menor. Ahora aquellos abrazos se le antojaban anillos de serpiente, apretando a la víctima antes de la mordedura mortal. Isabel se estremeció de pies a cabeza y de su garganta salió un gemido ahogado, como se podía fingir con tanta maestría, como se podía mirarla a los ojos, abrazarla, besarla en la mejilla y al mismo tiempo acostarse con su marido, gestar a su hijo. Dios mío, susurró Isabel al vacío de la habitación, con la voz temblorosa de rabia y dolor. Me llamaba su mejor amiga,
decía que yo era para ella como una madre, porque nuestra madre murió cuando Luna solo tenía 12 años. Otro recuerdo, otro golpe. 2 meses atrás, cuando Isabel se quejó de problemas femeninos, ciclo irregular, dolores, fue precisamente Enrique quien insistió en que acudiera a aquella clínica privada tan cara y no a un hospital normal por el seguro. Tu salud no es algo en lo que debamos ahorrar, la convencía, con un rostro tan serio y preocupado. Incluso le tomó las manos y la miró directamente a los ojos, con una mirada llena de cuidado, o de lo que ella tomó por cuidado. Quiero que te atiendan como es debido, que te vean los mejores médicos. El dinero se gana, pero la salud es una sola. Por favor, hazlo por mí, por nosotros. Y ella aceptó, conmovida por su atención y su aparente preocupación, y fue a aquella clínica donde los médicos no eran demasiado experimentados, donde el equipamiento no era el más moderno, pero los precios sí eran altos. Isabel se llevó la mano a la boca y la imagen se formó en su cabeza con una claridad aterradora. Querían que durante la operación algo saliera mal. Enrique había insistido en aquella clínica dudosa no por cuidado, sino por cálculo, para que un error médico, una complicación, cualquier cosa, lo librara de la necesidad de divorciarse, de repartir bienes, de dar explicaciones. La viuda cobra el seguro y desaparece de sus vidas para siempre, y él y Luna se quedan con el piso y la conciencia limpia. Querían que muriera, susurró Isabel, y aquel susurro sonó en el silencio de la habitación como una sentencia. Querían que simplemente desapareciera, y entonces lo tendrían todo, mi piso, mi herencia, y ningún problema con el divorcio. La náusea le subió a la garganta e Isabel se dobló, rodeándose el vientre con los brazos, pero el estómago estaba vacío y solo tragaba aire de forma convulsiva, tratando de dominar el malestar. ¿Cómo podía uno devaluarse tanto en los ojos de alguien que un día juró amarte hasta la muerte, que planeaba esa misma muerte con tanta calma? ¿Cómo podía para una hermana convertirse en alguien tan insignificante que no sentía el menor remordimiento al besar a tu marido sobre tu cuerpo dormido? La puerta se entreabrió suavemente y entró Rosa con una botella de agua y un vaso. Su rostro estaba lleno de compasión y comprensión al ver a Isabel encorvada en la silla, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Beba, necesita recomponerse, dijo Rosa, llenando el vaso y tendiéndoselo, luego se sentó a su lado y apoyó la mano en su hombro. Isabel tomó el vaso y dio varios sorbos ansiosos, el agua fría le quemó la garganta reseca, pero era un dolor agradable, que la despejaba y la devolvía a la realidad. Lo he recordado todo, dijo con voz ronca, cargada de amargura. Todas las señales, todas las rarezas de estos últimos meses. Cómo me convenció para poner el piso a su nombre. Cómo Luna empezó a venir demasiado a menudo. Cómo insistió en esta clínica cuando podíamos haber ido a un hospital normal. Lo planearon, ¿verdad? Querían que algo ocurriera durante la operación. Rosa guardó silencio unos segundos, en su rostro se veía la lucha entre decir la verdad y no causar aún más dolor. No conozco sus planes con certeza, dijo por fin en voz baja. Pero esta clínica no es de las más fiables, ya ha habido casos de negligencia médica, y si durante su operación algo hubiera salido mal, nadie se habría sorprendido demasiado. El seguro habría pagado la compensación al viudo, y listo. Isabel cerró los ojos y respiró hondo, y en ese instante algo se quebró dentro de ella. Las lágrimas se secaron, las manos dejaron de temblar y, en lugar de la desesperación, llegó una rabia fría y abrasadora, esa rabia que no grita ni estalla, sino que arde como brasas bajo la ceniza, listas para prender en cualquier momento. «Creen que soy débil», dijo Isabel con una voz uniforme, casi tranquila, pero con acero en ese tono. Están convencidos de que soy una ovejita tonta y confiada que no sospechará nada y aceptará dócilmente todo lo que decidan. Pero se equivocan. Rosa le apretó el hombro, y en sus ojos brilló algo parecido a la aprobación. ¿Qué piensa hacer?, preguntó en voz baja. Isabel levantó la cabeza y miró a la enfermera, en su mirada ya no había lágrimas, solo determinación, firme e implacable. Voy a jugar a su juego, dijo despacio, y cada palabra le costaba un esfuerzo, pero las pronunciaba porque necesitaba oírlas para creer en su propia fuerza. Volveré a casa y fingiré que no sé nada.
Sonreiré a Enrique, abrazaré a Luna, interpretaré el papel de esposa amorosa y hermana solícita. Y mientras tanto reuniré pruebas, recuperaré lo que me pertenece por derecho y golpearé de tal forma que no tendrán tiempo de entender qué ha pasado. ¿Está segura de que podrá con ello? Rosa la miró con preocupación. Es muy duro fingir cuando por dentro todo hierve de dolor y rabia. ¿Podré? Isabel se enderezó en la silla, y su espalda adquirió una firmeza que no tenía un minuto antes. Porque no tengo otra opción. Si ahora me rompo, si les muestro que lo sé, simplemente acelerarán sus planes y me quedaré sin nada. Pero si soy más lista, más astuta, si juego mejor que ellos, podré recuperar mi vida. Y pagarán por cada lágrima, por cada mentira, por cada beso sobre mi cuerpo indefenso. Rosa asintió, y en sus labios apareció una sonrisa débil, triste y comprensiva. Cuando descubrí la infidelidad de mi marido, yo también quise montar un escándalo, hacerlo todo añicos, dijo en voz baja. Pero luego comprendí que la venganza fría es mucho más eficaz que la ira caliente. Reuní pruebas, encontré a un buen abogado y, cuando presenté el divorcio, él se quedó sin absolutamente nada. Y mi prima, con la que tenía la aventura, lo dejó en cuanto entendió que ya no tenía dinero. Entonces es posible, Isabel apretó la mano de Rosa, en ese gesto había gratitud y una súplica de apoyo al mismo tiempo. Dígame, ¿me ayudará? Podría. Podría mantenerse en contacto conmigo, si necesito un consejo o simplemente apoyo. Claro, Rosa sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la tendió a Isabel. Aquí está mi número de teléfono, llámeme a cualquier hora, incluso de noche, si se le hace demasiado duro. Yo pasé por esto y sé lo importante que es tener cerca a alguien que lo entienda. Isabel tomó la tarjeta y la guardó en el bolsillo, luego se levantó y, aunque las piernas seguían débiles, se mantenía firme en el suelo, sin tambalearse ni apoyarse en la pared. Tengo que volver, Enrique seguro que ya está desesperado esperándome en el coche, dijo, y en su voz se deslizó una ironía amarga. Hay que ir a representar a la esposa agradecida que no cabe en sí de felicidad por su marido tan atento. Aguante, Rosa la abrazó a modo de despedida, e Isabel se aferró a ella, absorbiendo ese calor y esa comprensión que tanto le faltaban. Y recuerde, usted es más fuerte de lo que ellos creen. Mucho más fuerte. Isabel tomó la chaqueta naranja de la silla, la misma que su madre le había regalado antes de morir, y en ese instante le pareció que su madre la observaba desde algún lugar de arriba y asentía con aprobación, dándole su bendición para la lucha. Salió de la habitación, bajó despacio por la escalera, y con cada escalón su rostro se volvía más sereno, más imperturbable, como si se estuviera poniendo una máscara que tendría que llevar durante un tiempo indefinido. Cuando salió del hospital y se dirigió hacia el coche donde Enrique la esperaba con impaciencia, ya sonreía con una sonrisa débil y disculpatoria, la sonrisa de alguien que se siente culpable por haber hecho esperar a otro. Pero dentro, muy dentro, allí donde antes vivía un amor ingenuo y confiado, ahora ardía el fuego de la venganza, y ese fuego la calentaba mejor que cualquier abrazo, le daba fuerzas mejor que cualquier palabra de apoyo. Porque sabía con certeza que la guerra había comenzado y no se detendría hasta obtener la victoria. Isabel abrió la puerta del coche y se dejó caer en el asiento del copiloto, procurando moverse despacio, como si cada gesto le costara un gran esfuerzo. Y no era del todo una actuación, el cuerpo realmente le dolía tras la operación, pero ahora el dolor físico parecía insignificante comparado con la herida del alma que le habían infligido las dos personas más cercanas. Por fin, ya pensaba que ibas a pasar la noche ahí, dijo Enrique sin girar siquiera la cabeza hacia ella, continuando con algo en el teléfono. Sus dedos se deslizaban rápidos por la pantalla y en los labios le jugaba una leve sonrisa. Seguro que estaba escribiéndose con Luna, y solo pensarlo le apretó el pecho en un nudo doloroso. Perdona, todavía estoy muy débil, subí despacio, respondió Isabel en voz baja, con una entonación disculpatoria. Le daban ganas de soltar toda la rabia allí mismo, de gritarle, de golpearlo, de exigir explicaciones, pero apretó los puños y se obligó a respirar con calma, porque había demasiado en juego. Enrique por fin guardó el teléfono y arrancó el coche. Todo el camino a casa fueron en silencio, un silencio que antes Isabel habría considerado acogedor y tranquilo,
pero que ahora le pesaba sobre los hombros como una losa funeraria. Miraba por la ventana las calles que pasaban, y en el cristal se reflejaba su rostro pálido, mientras dentro resonaba la voz de Luna de aquella grabación: pobre Isabel, ahí tirada y sin sospechar siquiera que su matrimonio perfecto hace tiempo que se ha convertido en una cáscara vacía. Cuando llegaron a casa, a esa casa que ahora pertenecía a Enrique, Isabel sintió que una ola de ira y desesperación le subía por dentro, pero se tragó esos sentimientos, los empujó hacia lo más hondo y salió del coche con la misma sonrisa sumisa en los labios. Enrique, ayúdame, por favor, con el bolso, pidió, y su voz sonó débil y cansada, exactamente como debía sonar la voz de una mujer recién operada. Él suspiró con visible irritación, pero aún así sacó el bolso del maletero y lo llevó hacia el portal. Isabel fue detrás, y cada paso le costaba no por la debilidad física, sino por tener que caminar junto a un hombre que había deseado su muerte. En el piso olía a algo apetitoso. Enrique, al parecer, había cocinado, y en la mesa del salón ya había platos, cubiertos y servilletas, como si hubiera organizado una pequeña celebración por su regreso. Aquella atención ostentosa le provocó a Isabel una náusea física. «He preparado tu sopa favorita», dijo Enrique con una energía forzada en la voz. «Pensé que después del hospital te vendría bien comer bien, recuperar fuerzas». «¿Recuperar fuerzas para qué?», quiso preguntar Isabel, «¿para sobrellevar mejor el divorcio y la pérdida de la casa?». Pero solo asintió y se dejó caer cansada en la silla. Enrique le sirvió la sopa, y sus movimientos eran tan atentos, tan solícitos, que inevitablemente recordó cómo era él al principio de su relación, cuando empezaban a salir y él de verdad la quería, o eso creía ella. «Gracias», susurró Isabel tomando la cuchara. La sopa estaba realmente buena, pero cada cucharada le costaba pasar por la garganta, como si tragara fragmentos de vidrio. Enrique se sentó frente a ella y también empezó a comer. Luego miró el reloj de reojo, y Isabel comprendió que estaba esperando a que ella terminara y se fuera al dormitorio para poder llamar tranquilamente a Luna o escribirle. Ese pensamiento le heló el interior. «¿Cómo te sientes?», preguntó entre cucharada y cucharada, con un tono mecánico, como si solo cumpliera con el papel de marido atento. «Muy cansada, me duele todo, pero los médicos dicen que es normal». Isabel alzó la vista hacia él y trató de mostrar gratitud. «Gracias por insistir en una buena clínica, allí de verdad se portaron muy atentos conmigo». Enrique asintió y una sonrisa de satisfacción cruzó fugazmente sus labios. Isabel pensó que estaba contento de que ella aún no comprendiera la trampa que le había tendido enviándola a aquella clínica dudosa. Terminaron la sopa en silencio. Isabel se levantó para llevar los platos a la cocina, pero Enrique la detuvo con un gesto. «Vete a descansar, yo lo recojo todo». «Tienes que cuidar tus fuerzas», dijo, y aquella preocupación era tan falsa que a Isabel le dieron ganas de estamparle el plato en la cara. Pero solo asintió agradecida y se arrastró hasta el dormitorio. Apenas se tumbó en la cama y cerró los ojos, oyó a Enrique ir a la cocina y luego su voz baja y amortiguada, claramente una llamada telefónica. Isabel se tensó, escuchando fragmentos sueltos. «Sí, ya está en casa. Probablemente duerme». «No, todo bien», no sospechó nada. «Claro que yo también te echo de menos». «Hoy no se podrá, está muy débil, puede despertarse». «Mañana intentaré escaparme». Isabel apretó los párpados con tanta fuerza que vio chispas, las uñas se le clavaron en las palmas dejando marcas dolorosas, pero el dolor físico no era nada comparado con el tormento que le desgarraba el alma. Hablaba con Luna, planeaba un encuentro con ella, y su voz sonaba tan tierna, tan llena de calor, un calor que Isabel no oía de él desde hacía muchos meses. Unos minutos después la conversación terminó y Enrique volvió al dormitorio. Isabel cerró los ojos deprisa, fingiendo dormir, incluso respiraba despacio y con regularidad, como si hubiera caído en el sueño. Él se quedó un momento junto a la cama, Isabel sentía su mirada, luego salió en silencio cerrando la puerta, y ella oyó cómo se encendía el televisor en el salón. Isabel abrió los ojos y se quedó mirando al techo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse solas por sus sienes, silenciosas y amargas, y no las secó, permitiéndose esos minutos de debilidad, porque allí, en la soledad del dormitorio,
Podía quitarse la máscara y simplemente ser ella misma, herida, traicionada, destrozada. Al día siguiente Isabel se despertó con el timbre de la puerta. Cuando, con esfuerzo, se levantó y salió al recibidor, Enrique ya estaba abriendo, y en el umbral estaba Luna con bolsas en las manos y una amplia sonrisa en el rostro. «Hermanita». Irrumpió en el piso y abrazó a Isabel con tanta fuerza que apenas logró mantenerse en pie. «Estaba tan preocupada por ti, no dejaba de pensar en cómo estarías, en cómo había salido la operación. Te he traído frutas, zumos, todo lo más saludable para que te recuperes». Isabel la abrazó de vuelta, y aquel abrazo le costó un esfuerzo enorme, la piel de Luna le parecía ardiente, contaminada. Tenía ganas de apartarla, de gritarle, de preguntarle cómo podía ser tan vil y mentirosa, pero solo apoyó la mejilla contra la suya y susurró: «Gracias, Luna, eres tan atenta. Me alegra tanto verte». Luna se apartó y la miró atentamente a los ojos, y en esa mirada Isabel captó algo evaluador, como si su hermana estuviera comprobando si había notado algo sospechoso. «Estás tan pálida, seguro que sigues muy débil». Luna le tomó la mano y la llevó a la cocina. «Siéntate, ahora mismo te preparo una ensalada de frutas, necesitas vitaminas». Enrique estaba junto al frigorífico y, cuando Luna pasó a su lado hacia la mesa, sus manos se rozaron por un instante. Aquel contacto fue tan rápido, tan imperceptible, que cualquiera lo habría tomado por casual. Pero Isabel vio cómo sus dedos se entrelazaban durante un segundo y vio la sonrisa que se intercambiaron creyendo que ella no los miraba. Por dentro todo le hervía de rabia, pero Isabel se sentó tranquilamente a la mesa y apoyó las manos sobre el tablero para que no vieran cuánto le temblaban. «Enrique, ¿no querías ir a la farmacia a por vitaminas para Isabel?». Luna se volvió hacia él con una voz inocente. «Vi la lista que te dio el médico». «Sí, es verdad. Se me había olvidado», asintió Enrique, cogiendo la chaqueta. «Voy ahora, no tardaré más de 20 minutos». Salió, e Isabel se quedó a solas con su hermana. El ambiente de la cocina se volvió de repente tenso, pesado, como si el aire se hubiera espesado. Luna cortaba la fruta, el cuchillo brillaba en sus manos, rápido y hábil, y tarareaba algo por lo bajo. Toda su postura hablaba de una calma absoluta, de una conciencia limpia, y esa descarada tranquilidad sacaba a Isabel de quicio más que cualquier otra cosa. Luna, la llamó Isabel en voz baja, y su hermana se volvió con una mirada interrogante. «Gracias por cuidarme. Siempre has estado a mi lado, siempre me has apoyado, estoy tan agradecida de tenerte». Luna sonrió, y en esa sonrisa no había ni una pizca de vergüenza ni el menor indicio de culpa. «Eres mi hermana mayor, siempre estaré a tu lado, pase lo que pase», dijo, y su voz sonaba tan sincera que cualquiera habría creído en ella, pero Isabel ahora oía la falsedad en cada sílaba. Quiso preguntar: «¿Y el hijo que llevas de mi marido, también forma parte de tu cuidado por mí?». Quiso preguntar: «¿Y cuando besabas a Enrique sobre mi cuerpo dormido, también pensabas en cuánto me querías?». Pero guardó silencio, solo asintió y bajó la mirada, fingiendo gratitud. Luna colocó ante ella un plato con ensalada de frutas y se sentó enfrente. Comieron en silencio, e Isabel sentía sobre sí la mirada de su hermana, atenta y escrutadora. «Estás un poco rara hoy», dijo de pronto Luna, con una nota de recelo en la voz. «¿Ha pasado algo?». El corazón de Isabel se hundió, pero se obligó a alzar la vista y mirar a Luna con sorpresa. «No, todo está bien, solo estoy muy cansada. La operación fue dura», exhaló, intentando sonreír. «Supongo que sigo impresionada por el hospital, allí era todo tan solitario y daba tanto miedo». Luna asintió, la tensión en su postura se relajó un poco, e Isabel comprendió que había superado la prueba, por ahora no sospechaba nada. «Pobrecita», Luna extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de Isabel con la suya. El contacto era cálido y suave, e Isabel apenas logró contenerse para no apartar la mano. «Pero ahora estás en casa, con un marido que te quiere y una hermana que te quiere, y cuidaremos de ti, ¿verdad?». «¿Verdad?», susurró Isabel, y en esa palabra había tanta amargura que le sorprendió que Luna no la percibiera. Por la noche, cuando Luna por fin se fue y Enrique se acomodó en el sofá con el portátil, fingiendo que trabajaba, Isabel se encerró en el baño y abrió el grifo para ahogar cualquier sonido,
y se permitió llorar de verdad. Se sentó en el suelo frío de azulejos, abrazándose las rodillas, y las lágrimas brotaron sin control, los hombros le temblaban por los sollozos que había contenido durante todo aquel día insoportable. Lloraba de dolor, de humillación, de tener que sonreír a personas que deseaban su muerte, de abrazar a una hermana que llevaba en su vientre el hijo de su marido. Pero poco a poco las lágrimas se agotaron y fueron sustituidas por algo distinto, una determinación fría, casi helada, que se extendía por sus venas, congelando el dolor y transformándolo en un arma. Isabel se levantó, se acercó al espejo y miró su reflejo, los ojos enrojecidos, el rostro pálido, los labios temblorosos. Luego respiró hondo, soltó el aire, y su expresión empezó a cambiar, las lágrimas se secaron, los labios dejaron de temblar y en los ojos apareció algo duro e inquebrantable. Sacó del bolsillo de la bata la tarjeta de Rosa y marcó el número. Cuando la enfermera respondió, Isabel habló en voz baja, pero firme: «Rosa, soy yo. Necesito ayuda. Necesito un buen abogado, alguien que entienda de divorcios y disputas patrimoniales. Y necesito saber cómo recuperar el piso que puse a nombre de mi marido. ¿Tiene algún contacto?» Sí, la voz de Rosa sonó alentadora. «Le enviaré el número de mi abogada, es muy buena, me ayudó en su momento. Aguante, Isabel, todo saldrá bien». Gracias. Isabel colgó y volvió a mirarse en el espejo. Esta vez no había lágrimas en sus ojos, solo la fría determinación de alguien que ha tomado una decisión definitiva. Salió del baño, pasó junto a Enrique, que seguía sentado con el portátil, y se metió en la cama. Cuando él por fin se acostó a su lado y extendió el brazo para abrazarla, ella no se apartó, aunque cada célula de su cuerpo gritaba de repulsión. Porque ahora había empezado el verdadero juego, y no podía permitirse perderlo, las apuestas eran demasiado altas y el precio de la derrota, demasiado terrible. Y si Enrique y Luna pensaban que era una ovejita débil e indefensa, muy pronto descubrirían que incluso la oveja más mansa puede convertirse en una loba cuando la acorralan y le arrebatan todo lo que ama. Isabel se despertó a la mañana siguiente antes que Enrique, y su primer pensamiento fue: hoy empieza el verdadero trabajo, hoy doy el primer paso para recuperar mi vida. Se deslizó fuera de la cama en silencio, procurando no despertarlo, fue a la cocina y sacó el teléfono que había escondido en el cajón de las toallas viejas, donde Enrique nunca buscaba nada. Rosa le había enviado los contactos la noche anterior, y ahora Isabel miraba el nombre y el número de la abogada, los dedos le temblaban mientras escribía un mensaje solicitando una cita. La respuesta llegó casi al instante, la abogada le fijó una reunión para ese mismo día, dentro de 3 horas, en su despacho al otro lado de la ciudad. Isabel respiró hondo, intentando calmar el corazón que le latía desbocado, y regresó al dormitorio, donde Enrique ya se desperezaba abriendo los ojos. «Buenos días», murmuró él, con una voz somnolienta e indiferente. «Buenos». Isabel se puso la bata y procuró hablar con la mayor naturalidad posible. «Enrique, hoy necesito ir al notario, hay unos papeles del legado de mamá que tengo que firmar. ¿Podrías llevarme?». Mintió con facilidad, sorprendiéndose a sí misma de lo sencillo que era tejer una historia verosímil. Enrique no sospechó nada, solo hizo un gesto despectivo con la mano. «Tengo una reunión por la mañana, no puedo», gruñó, alargando la mano hacia el teléfono de la mesilla. «Pide un taxi, tienes la aplicación». «Está bien», asintió Isabel, y por dentro incluso sintió alivio de que a él le diera igual, de que no hiciera preguntas de más. 2 horas después ya estaba sentada en un taxi que la llevaba de punta a punta de la ciudad. En las manos sostenía una carpeta con documentos, el certificado del cambio de titularidad del piso, el acta de matrimonio, la memoria USB con la grabación del hospital. Isabel miraba por la ventana, la ciudad pasaba ante sus ojos, pero ella no veía nada, porque todos sus pensamientos estaban concentrados en una sola cosa, cómo recuperar lo que le pertenecía por derecho. La oficina de la abogada estaba en un edificio antiguo del centro de la ciudad, y cuando Isabel subió al 3er piso y llamó a la puerta con la placa, la recibió una mujer de unos 45 años, de pelo corto canoso y una mirada penetrante en la que se leía una gran experiencia de vida. «¿Isabel?», preguntó, e Isabel asintió, sintiendo cómo se le cerraba la garganta de nervios. «Pase»,
siéntese. Rosa me contó por encima su situación, pero necesito detalles. Isabel se sentó en la silla frente a un escritorio macizo, apretó con fuerza las asas de la carpeta y no sabía por dónde empezar, cómo soltar aquella pesadilla sin derrumbarse allí mismo. Mi marido me engaña con mi hermana menor, soltó al fin, y la voz le tembló. Están planeando divorciarse de mí y quedarse con el piso, que puse a su nombre hace 2 meses a petición suya. Tengo una grabación en video en la que lo hablan, mientras yo estaba inconsciente después de la operación. La abogada escuchó en silencio, sin interrumpirla, solo asentía, y luego extendió la mano. Muéstreme todos los documentos y esa grabación, dijo con calma, sin rastro de juicio ni de sorpresa, como si hubiera oído historias así cientos de veces. Isabel sacó los papeles y la memoria USB. La abogada la conectó al portátil, y durante unos minutos miraron en silencio la pantalla, donde Enrique y Luna se besaban y planeaban un futuro sin Isabel. Con cada segundo, el rostro de la abogada se iba endureciendo. Estos son pruebas muy serias, dijo cuando terminó el video. Pero necesito entenderlo, ¿quiere simplemente divorciarse y recuperar el piso, o quiere que paguen por lo que hicieron? Isabel alzó la vista hacia ella, y en sus ojos había tanta determinación fría que la abogada se incorporó involuntariamente. Quiero que se arrepientan del día en que decidieron tomarme por una idiota, dijo Isabel despacio, cada palabra le costaba, pero tenía que pronunciarlas. Quiero recuperar el piso. Quiero que se queden sin nada. Quiero que todo el mundo sepa qué clase de miserables son. La abogada asintió con aprobación y abrió los documentos del cambio de titularidad del piso, estudiando atentamente cada línea. Buenas noticias, dijo al cabo de unos minutos. El piso lo recibió usted en herencia de sus padres antes del matrimonio, ¿verdad? Sí, mamá me lo dejó antes de morir, asintió Isabel. Entonces es un bien privativo suyo, no ganancial. La abogada levantó la vista y en sus ojos apareció un brillo de interés. La transferencia se hizo bajo presión y engaño, a juzgar por este video. Podemos impugnar la operación en los tribunales, pero eso lleva tiempo. Hay otra opción, si conserva el testamento original de su madre y el documento notarial de adjudicación del piso a su nombre, podemos, con otro notario, revertirlo y ponerlo de nuevo a su nombre antes de que su marido venda o hipoteque el inmueble. Isabel sintió que el corazón le latía más deprisa, y una esperanza que le daba miedo sentir se encendió como una chispa viva en el pecho. Tengo el testamento de mi madre, lo guardo en una caja de seguridad del banco, dijo rápidamente. Y también tengo el documento notarial de adjudicación del piso tras su muerte. Perfecto, la abogada anotó algo en su cuaderno. Mañana mismo vaya al banco, recoja esos papeles y, con mi notario, pondremos el piso de nuevo a su nombre. No hace falta el consentimiento de su marido, porque demostraremos que la operación inicial fue ilegal. Lo principal es actuar rápido, antes de que sospeche algo. Isabel asintió, y las manos le dejaron de temblar, porque por primera vez en esos días terribles sintió que no estaba indefensa, que había una salida. ¿Y el divorcio?, preguntó en voz baja. El divorcio lo presentaremos un poco más adelante, cuando el inmueble ya esté a su nombre. La abogada se recostó en el respaldo. Primero blindamos sus activos y después damos el golpe. Necesito que reúna todas las pruebas posibles de su relación, mensajes, fotos, testigos, transferencias bancarias, si él le daba dinero. Cuanto más tengamos, mejor. Su teléfono. Allí seguro que hay mensajes con Luna. Isabel se mordió el labio. ¿Pero cómo consigo acceder? Busque momentos en los que se distraiga, explicó la abogada con calma, metódica, como si resolviera una tarea simple. La ducha, el sueño, cualquier situación en la que el teléfono quede sin vigilancia. Fotografíe la conversación con su propio móvil, pero no borre ni cambie nada, para que él no lo note. Revise los extractos bancarios, si le transfirió dinero, eso también es una prueba. Isabel escuchaba, absorbiendo cada palabra, y dentro de ella crecía una certeza fría: podría hacerlo, podría reunir todas las pruebas necesarias. ¿Y si se entera de que sospecho algo?, preguntó, y la voz le tembló. Entonces puede acelerar sus planes. La abogada la miró con seriedad.
Por eso la regla principal es comportarse con absoluta naturalidad. Nada de reproches, nada de preguntas, nada de sospechas. Usted es una esposa amorosa que se recupera de una operación y no sospecha nada. ¿Puede interpretarlo? Isabel recordó cómo había abrazado a Luna ayer, cómo sonreía a Enrique, cómo se sentaba con ellos a la mesa fingiendo que todo estaba bien, y asintió. Puedo, dijo con firmeza. Haré todo lo necesario. La abogada le tendió su tarjeta y le apretó la mano en un gesto alentador. Entonces actúe. Mañana retire los documentos del banco y venga a verme, lo tramitaremos todo. Y mientras tanto, recopile pruebas. Y recuerde, no está sola, yo estoy de su lado. Isabel salió de la oficina con la carpeta en las manos y con la sensación de que, por primera vez en varios días, respirar era más fácil. Se subió a un taxi de vuelta y, durante el trayecto, abrió la banca móvil y empezó a revisar los movimientos de las cuentas, las conjuntas que tenía con Enrique. Y lo que vio la hizo palidecer. En los últimos 3 meses, Enrique le había transferido a Luna un total de casi 15,000 pesos, cantidades pequeñas, de 2 o 3,000, supuestamente para ayudar a la hermana, como él le explicaba entonces cuando Isabel preguntaba por los gastos. Asqueroso, susurró Isabel, clavando los dedos en el teléfono. Gastaba nuestro dinero en su amante, en mi hermana, y yo ni siquiera me oponía porque creía que la estaba ayudando. Hizo capturas de pantalla de todas las transferencias y las guardó en una carpeta aparte a la que llamó recetas, para que Enrique no tropezara por accidente con algo sospechoso. Cuando Isabel volvió a casa, Enrique aún no estaba. Él le escribió que se retrasaría en el trabajo, y ella sabía que era mentira, seguro que estaba con Luna en algún café o en casa de ella. Isabel entró en el dormitorio y vio en la mesilla su segundo teléfono, el viejo, el que casi no usaba pero tampoco tiraba. Lo tomó con manos temblorosas, lo encendió y, cuando la pantalla se iluminó, descubrió que no tenía contraseña. Isabel abrió los mensajes y lo primero que vio fue una conversación con Luna, larga, que se remontaba a varios meses atrás. El corazón le golpeaba con tanta fuerza que lo oía en los oídos, y las manos le temblaban mientras empezaba a leer. Cada mensaje era como una puñalada por la espalda. Te echo de menos, mi sol. Hoy Isabel se ha pasado toda la tarde quejándose del trabajo, me entran ganas de escaparme contigo, había escrito Enrique un mes atrás. Yo también te echo de menos. Odio fingir ser la hermana cariñosa cuando voy a vuestra casa. Quiero que sea solo mío, respondía Luna. Pronto, nena, pronto. El piso ya está a mi nombre, solo queda esperar el momento adecuado para el divorcio. Isabel siguió leyendo, y con cada mensaje por dentro se le acumulaba una rabia tan ardiente, un odio tan abrasador, que las manos dejaron de temblarle y, en lugar de lágrimas, llegó una determinación helada. Ella fotografió toda la conversación con su teléfono, de manera metódica, página tras página, y ni siquiera cuando se topó con las fotos íntimas que se enviaban entre ellos apartó la mirada, lo registró todo, porque cada prueba valía su peso en oro. Luego Isabel dejó el teléfono exactamente en el mismo lugar en el que estaba y fue al baño, donde se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo en el espejo. Sus ojos ya no estaban rojos de llorar, los labios no le temblaban, y en su rostro se había fijado una expresión de fría concentración, casi depredadora. En ese reflejo reconocía a una nueva versión de sí misma, fuerte, implacable, dispuesta a luchar hasta el final. Al día siguiente Isabel fue al banco, abrió la caja de seguridad y sacó todos los documentos, el testamento de su madre, el acta notarial de adjudicación del piso, los antiguos títulos de propiedad. Apretaba aquellos papeles entre las manos, y le parecían tan pesados como lingotes de oro, porque eran su salvación, su arma contra quienes querían despojarla de todo. Después fue a ver a la abogada y juntas acudieron al notario. El proceso de revertir la titularidad duró apenas 2 horas. El notario, un hombre mayor de rostro afable, estudió atentamente todos los documentos y asintió. Todo está en orden. El piso vuelve a su propietario original, ya que la transferencia se realizó bajo engaño, dijo, estampando el sello en los nuevos documentos. A partir de este momento, la propietaria vuelve a ser Isabel, y cualquier intento de su marido de vender o hipotecar el inmueble será inválido.
Isabel tomó los papeles, y sus manos temblaban no de miedo, sino de alivio y triunfo. Era su primera victoria, el primer golpe contra quienes la creían débil y estúpida. Gracias, susurró ella, y la abogada la rodeó con un brazo por los hombros. Esto es solo el comienzo, dijo en voz baja. Ahora transfiera todo su dinero a una cuenta nueva que su marido no conozca. Cierre las cuentas conjuntas o saque de ellas todo lo que le corresponda. Proteja completamente sus activos mientras él no sospeche nada. Isabel asintió y ese mismo día abrió una nueva cuenta en otro banco, a la que transfirió todos sus ahorros. No era una suma enorme, pero sí suficiente para vivir varios meses. De la cuenta conjunta retiró la mitad del dinero, exactamente lo que le pertenecía por derecho. Cuando regresó a casa y guardó los nuevos documentos de propiedad en la caja de seguridad del banco, Isabel sintió algo parecido al júbilo, a la alegría salvaje del cazador que por fin ha llevado a su presa a la trampa. Enrique y Luna creían ser los cazadores y verla a ella como una víctima indefensa, pero muy pronto descubrirían que todo ese tiempo la cazadora había sido ella, y que ellos avanzaban directos hacia los lazos tendidos sin sospecharlo. Por la noche, cuando Enrique volvió a casa y le preguntó cómo le había ido el día, Isabel le sonrió con esa expresión sumisa y amorosa a la que él estaba acostumbrado. Bien, fui al notario, firmé unos papeles del legado de mamá y luego di un pequeño paseo, mintió con naturalidad. ¿Y tú, cómo estás? Enrique se encogió de hombros y se sentó en el sofá, absorto en el teléfono. Isabel lo miraba y dentro de ella ya no había dolor, solo una certeza fría. Muy pronto pagaría por cada mentira, por cada beso con Luna, por cada pensamiento de deshacerse de ella. Fue a la cocina a preparar la cena, y en sus labios se dibujó una sonrisa apenas perceptible, porque el juego estaba en pleno desarrollo y ella iba ganando, mientras ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. Isabel se detuvo frente al espejo del dormitorio y observó su reflejo. En sus ojos ya no había aquella confusión ni el dolor que la desgarraban una semana atrás, cuando vio por primera vez aquel maldito video. Ahora veía a otra persona, concentrada, fría, lista para asestar el golpe. Aquella transformación la asustaba y la fascinaba al mismo tiempo. Habían pasado 10 días desde que conoció la verdad, y en ese tiempo Isabel había logrado lo imposible, recuperó el piso, protegió su dinero y reunió pruebas suficientes para todo un proceso judicial. Ahora había llegado el momento del acorde final, del golpe que no verían venir hasta que fuera demasiado tarde. Tomó el teléfono y escribió un mensaje a Luna. Sus dedos se movían con firmeza, sin el menor rastro del temblor que antes la invadía con solo pensar en su hermana. Luna, ven hoy a cenar a casa a las 7. Quiero celebrar mi recuperación y anunciar algunas noticias importantes. Me encantaría que estuvieras con nosotros. La respuesta llegó casi de inmediato, e Isabel imaginó a Luna leyendo el mensaje, la sonrisa satisfecha dibujándose en su rostro, enseñándoselo a Enrique, convencidos ambos de que por fin había llegado el momento propicio. Claro, hermanita. Por supuesto que iré. ¿Y qué noticias tan misteriosas son esas? Isabel sonrió con ironía al mirar la pantalla y respondió brevemente, lo verás. Es una sorpresa. Luego escribió a Enrique, que estaba en el trabajo, cariño, esta noche te invito a ti y a Luna a una cena especial. Estoy muy agradecida por vuestro apoyo y quiero anunciar una decisión importante que he tomado. Prepararé tus platos favoritos. Enrique respondió unos minutos después, y en su mensaje se notaba una curiosidad mal disimulada. De acuerdo, estaré a las 7. ¿Qué decisión? Ten paciencia hasta esta noche, respondió Isabel, dejó el teléfono y en sus labios apareció una sonrisa fría. Sabía perfectamente que estarían pensando en ese momento, seguro que creían que iba a anunciar su deseo de tener un hijo o que estaba dispuesta a aceptar el divorcio si él sacaba el tema. Estaban tan seguros de su victoria, tan satisfechos de sus mentiras, que ni siquiera contemplaban la posibilidad de perder. Isabel fue a la cocina y empezó a cocinar. Eligió todos los platos favoritos de Enrique, los mismos que le preparaba al inicio de su matrimonio, cuando creía que serían felices juntos hasta el final de sus vidas: pollo al horno con hierbas, patatas con romero, ensalada de verduras y, de postre, tiramisú, que a él le encantaba.
Cocinaba de forma metódica y concentrada, y cada movimiento del cuchillo, cada vuelta a la salsa, era un acto de venganza fría, porque aquella cena sería su última velada juntos, tras la cual todo cambiaría para siempre. A las 6 en punto Isabel marcó el número de la abogada. Todo está listo, dijo en voz baja, de pie junto a la ventana, mirando la calle. Hoy a las 7. ¿Podrá venir? Por supuesto, respondió la abogada con tono firme y profesional. Estaré en su casa a las 7:30, como acordamos. Llevaré todos los documentos. ¿Está segura de que está preparada? Más que nunca, exhaló Isabel, y en su pecho se extendió una extraña sensación de libertad, como si el peso que la había oprimido durante días empezara por fin a desaparecer. Quiero que entiendan lo que han hecho. Quiero ver sus caras cuando la verdad salga a la luz. Entonces hasta luego, la abogada colgó, e Isabel volvió a la cocina para terminar los preparativos. Cubrió la mesa con un mantel blanco, sacó la mejor vajilla y las copas, encendió velas. Todo tenía un aire tan solemne, tan festivo, como si realmente fuera a celebrar algo alegre y no a ejecutar una sentencia pública. Exactamente a las 7 de la tarde sonó el timbre. Isabel abrió la puerta y en el umbral estaba Luna, con un ramo de flores en las manos y una amplia sonrisa en el rostro. Una sonrisa tan falsa, tan insolente, que Isabel apenas logró contenerse para no cerrarle la puerta en las narices. Hermanita. Luna se lanzó a abrazarla, e Isabel le devolvió el abrazo. Ese contacto le resultó más fácil que una semana atrás, porque ahora sabía que sería la última vez, que en 1 o 2 horas todo habría terminado. Te ves tan bien, has florecido. La recuperación te ha sentado de maravilla. Gracias, pasa. Isabel tomó las flores e invitó a su hermana al salón, donde la mesa ya estaba puesta. Luna contempló todo aquel despliegue y silbó admirada. «¡Guau! Te lo has currado. ¿Cuánto tiempo te llevó preparar todo esto?» Se volvió hacia Isabel, y en sus ojos se mezclaban la curiosidad y una leve cautela. Quería que todo fuera perfecto, sonrió Isabel y fue a la cocina por el vino. Hoy es una noche especial. 5 minutos después llegó Enrique. También se quedó quieto en el umbral al ver la mesa servida, y en su rostro apareció una sorpresa que no logró ocultar del todo. «Isabel, ¿te pasaste todo el día cocinando?», preguntó al entrar y besarla en la mejilla. Aquel beso fue tan frío, tan formal, que ella apenas sintió el roce de sus labios. «Quería hacerte un regalo», respondió con suavidad, invitándolo con un gesto a la mesa. «Siéntense los dos, ahora traigo el plato principal». Se sentaron, e Isabel vio cómo Enrique y Luna intercambiaban miradas rápidas y cargadas de significado, y como Luna se encogía apenas de hombros, dando a entender que tampoco sabía de qué iba todo aquello. Isabel trajo el pollo al horno, lo colocó sobre la mesa, sirvió el vino en las copas, y sus manos estaban completamente tranquilas, sin el menor rastro de nerviosismo. «Quiero proponer un brindis», dijo, alzando su copa. «Por vosotros dos. Por estar siempre a mi lado, por apoyarme, por cuidarme. Por la familia». Enrique y Luna levantaron sus copas, en sus rostros había sonrisas satisfechas, autosuficientes. Isabel chocó su copa con las suyas, y el vino le quemó la garganta, áspero y amargo. «Ahora cuéntanos esas noticias tan importantes». Luna se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de curiosidad. «Estamos intrigadísimos». Isabel dejó la copa y apoyó las manos sobre la mesa. En su rostro apareció una expresión pensativa. «He reflexionado mucho últimamente», comenzó despacio, con una voz baja, casi soñadora. «Sobre la vida, la familia, lo que de verdad importa. Y he comprendido que hay que cambiar algunas cosas». Enrique se irguió en la silla. Isabel vio cómo sus dedos se apretaban alrededor del tallo de la copa y entendió que se había tensado, preparándose para oír lo que llevaba tanto tiempo esperando. «He decidido». Isabel hizo una pausa, saboreando ese instante en el que ellos aún no sabían nada, pero ya anticipaban su victoria, que hoy invité a otra persona. Una vieja amiga mía, a la que, creo, no conocéis. Debería llegar en cualquier momento. Luna frunció el ceño, claramente sorprendida por aquel giro. «¿Qué amiga?»,
Preguntó, con una nota de decepción en la voz. Ya lo veréis, sonrió Isabel y tomó el tenedor, empezando a comer como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Enrique y Luna se miraron. Isabel percibía cómo intentaban entender qué pasaba, por qué ella se comportaba de manera tan extraña. Al final, ellos también empezaron a comer, y la conversación derivó hacia temas cotidianos, el trabajo, el tiempo, las noticias. Pero bajo esa aparente normalidad hervía una tensión que se hacía más fuerte con cada minuto. Isabel la sentía en la piel y la disfrutaba, porque sabía que muy pronto estallaría, y la explosión sería ensordecedora. A las 7:30 sonó el timbre. Isabel se levantó de la mesa, y su corazón empezó a latir con más fuerza. Era el momento de la verdad, el punto de no retorno. Debe de ser mi amiga, dijo, y fue a abrir. A su espalda sentía las miradas de Enrique y Luna, confusas y alertas. Abrió la puerta y en el umbral estaba la abogada, con un maletín de cuero en la mano y una expresión tranquila y profesional. Buenas noches, Isabel, dijo con voz lo bastante alta para que los demás la oyeran. Gracias por la invitación. Pasa, por favor. Isabel se apartó para dejarla entrar, y juntas pasaron al salón, donde Enrique y Luna ya se habían levantado de la mesa, con el desconcierto reflejado en sus rostros. Enrique, Luna, os presento. Isabel se volvió hacia ellos, con una voz serena y firme. Es una conocida mía de hace tiempo. Nos hicimos amigas recientemente, cuando yo atravesaba un periodo complicado de mi vida. La abogada extendió la mano para saludar. Enrique se la estrechó de manera automática y luego miró a Isabel con gesto interrogante. Isabel, ¿qué está pasando?, preguntó, y en su voz asomó la irritación. Pensé que era una cena familiar. Lo es, asintió Isabel, invitando con un gesto a la abogada a sentarse. Pero quería que hubiera un testigo de lo que voy a decir. Así será más justo. Luna palideció y volvió a sentarse. Sus manos temblaban cuando llevó la copa de vino hacia sí. ¿Qué testigo? ¿De qué estás hablando? Su voz sonó demasiado aguda, casi histérica. Isabel ocupó su lugar a la cabecera de la mesa y cruzó las manos frente a ella. En su rostro no había sonrisa alguna, solo la calma fría de alguien que tiene todas las cartas en la mano y sabe que ha ganado la partida. Hablo de la verdad, dijo lentamente, sopesando cada palabra, disfrutando de cómo cambiaban los rostros de Enrique y Luna, de cómo el miedo se abría paso en sus ojos. De la verdad que habéis ocultado con tanto empeño durante meses. De lo que descubrí por casualidad hace una semana y para lo cual me he estado preparando cuidadosamente desde entonces. Enrique se quedó inmóvil, el rostro blanco como el papel. Luna se llevó la mano a la boca, con los ojos abiertos por el pánico. ¿De qué? No entiendo, murmuró Enrique, pero su voz temblaba. Isabel sabía que ya lo había comprendido todo, solo esperaba que se tratara de algún error. ¿De verdad? Isabel ladeó la cabeza, y en su mirada apareció algo depredador. Entonces déjame refrescarte la memoria. El hospital. La habitación 317. El segundo día después de mi operación. La cámara de seguridad. Tú besándote con mi hermana mientras yo estaba inconsciente por la anestesia. Hablando de cómo os quedaríais con mi piso y os divorciaríais de mí. Luna diciendo que está embarazada de ti. ¿Es suficientemente concreto o sigo? El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que parecía poder tocarse. Enrique y Luna permanecían petrificados, con una expresión de shock y de terror animal en el rostro. Isabel sintió una satisfacción salvaje, casi física, al ver cómo se derrumbaba su seguridad. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Luna intentó hablar, pero la voz se le quebró y se quedó en silencio, mirando a Isabel con una desesperación como si frente a ella no hubiera una persona, sino una jueza dictando sentencia. ¿De dónde lo sé? Isabel esbozó una sonrisa sin rastro alguno de calidez. Una mujer muy buena me mostró la grabación. Una enfermera que se topó con ella por casualidad al revisar las cámaras por otro asunto. No pudo callarse al ver cómo vosotros dos planeabais mi vida, de pie junto a mi cama, mientras yo yacía indefensa tras la operación.
La abogada sacó en silencio una carpeta con documentos del maletín y la colocó sobre la mesa. Ese gesto fue más elocuente que cualquier palabra. Así que ahora, continuó Isabel, y su voz se volvió más firme, más dura, pasamos a lo más interesante. A lo que hice durante esta semana, mientras vosotros pensabais que no sospechaba nada y seguíais jugando conmigo a vuestro juego miserable. Enrique intentó levantarse, pero las piernas le fallaron y cayó de nuevo en la silla. Luna se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar en silencio. Aquellas lágrimas eran tan patéticas, tan falsas, que Isabel solo sintió asco. Los miró a los dos, al marido que deseaba su muerte y a la hermana que la había traicionado de la forma más vil, y en su pecho no quedó ni una gota de compasión, solo una determinación fría e implacable de llevar todo hasta el final. Isabel, por favor, escúchame, no es lo que tú piensas. Enrique por fin encontró la voz y extendió la mano por encima de la mesa, intentando alcanzarla, pero Isabel se apartó, y su mirada fue tan gélida que él se quedó inmóvil a medio camino. ¿No es lo que pienso?, repitió Isabel lentamente, saboreando cada sílaba. Entonces, ¿no te besabas con mi hermana sobre mi cama mientras yo estaba inconsciente? ¿Entonces no hablasteis de cómo os quedaríais con mi piso tras el divorcio? ¿Entonces Luna no está embarazada de ti? Explícame, Enrique, ¿qué fue exactamente lo que entendí mal al ver aquella grabación? Enrique abrió la boca, pero las palabras no salían, solo brotaban sonidos inarticulados, y su rostro se volvía cada vez más pálido, como si la sangre abandonara su piel. Luna apartó las manos de la cara, tenía los ojos rojos e hinchados, y miraba a Isabel con tal desesperación, con una súplica tan evidente, que en otro tiempo, en otra vida, quizá Isabel se habría ablandado. Pero no ahora, no después de todo lo que le habían hecho. Hermanita, yo. Nosotros no queríamos que te enteraras así, balbuceó Luna, las palabras se atropellaban, se confundían, como si ella misma no supiera qué decir. Simplemente pasó, no lo planeamos, fue. Fue algo que ocurrió, no pudimos detenernos. Sé que es horrible, que soy la peor hermana del mundo, pero por favor, intenta entenderlo. ¿Entenderlo? Isabel soltó una risa amarga, cargada de desprecio, y Luna se encogió en la silla. ¿Quieres que entienda cómo te acostabas con mi marido? ¿Cómo planeabais quitarme la casa que me dejó mi madre? ¿Cómo estabas de pie junto a mi cama en el hospital diciendo que pronto no me quedaría nada, ni marido, ni casa, ni siquiera ilusiones? ¿Eso es lo que quieres que entienda? Luna rompió a llorar de verdad, sus hombros temblaban convulsivamente y hundió el rostro entre las manos. El llanto era tan histérico que Enrique, por instinto, se inclinó hacia ella y le puso una mano en el hombro. Isabel vio ese gesto y sintió que algo dentro de ella se rompía de forma definitiva. Incluso ahora, susurró, y su voz temblaba de rabia. Incluso ahora, cuando todo se ha descubierto, la consuelas a ella, no a mí. Incluso ahora, ella es más importante para ti que tu propia esposa. Enrique retiró la mano como si se hubiera quemado y miró a Isabel. En sus ojos apareció un miedo real, animal, el miedo de alguien que se sabe acorralado y sin salida. Isabel, no sé qué decir, murmuró, pasándose las manos temblorosas por el rostro. Todo salió mal, no como debía. Nunca quise hacerte daño. Mentira, lo cortó Isabel, con una voz dura como el acero. Querías que muriera durante aquella operación. Por eso insististe en esa clínica dudosa en lugar de un hospital normal. Pensabas que un error médico te evitaría tener que divorciarte y repartir nada. La aseguradora pagaría la indemnización al viudo desconsolado, y tú y Luna viviríais felices en mi piso. ¿No es así? El silencio que siguió fue ensordecedor. Enrique y Luna miraban a Isabel con un terror absoluto, como si hubiera sacado a la luz su secreto más oscuro y más horrible. Incluso la abogada, que había oído cientos de historias similares, se estremeció apenas. No, no es así. Yo no. Enrique negaba con la cabeza, su rostro se deformó y las lágrimas le corrían por las mejillas, pero Isabel observaba esas lágrimas sin el menor atisbo de compasión. No me mientas más, dijo ella en voz baja, pero sus palabras sonaron como un latigazo. Tengo la grabación de vuestras conversaciones.
Tengo vuestra correspondencia, donde habláis de lo pronto que moriré o aceptaré el divorcio. Tengo los extractos bancarios que muestran cómo le transferías nuestro dinero común. Lo tengo todo, Enrique. Absolutamente todo. La abogada abrió la carpeta y sacó varios documentos, colocándolos sobre la mesa ante Enrique y Luna. Isabel vio cómo leían, cómo sus rostros se volvían cada vez más pálidos con cada línea, cómo les temblaban las manos. Aquí están los extractos de los mensajes, dijo la abogada con calma, con una voz profesional y seca, donde el señor Enrique y la señorita Luna discuten planes de divorcio y reparto de bienes. Aquí están las transferencias bancarias por un total de 15,000 pesos que el señor Enrique envió a la señorita Luna en los últimos 3 meses. Aquí hay una copia del video de la habitación del hospital con fecha y hora claramente visibles. Y aquí sacó otro documento, el informe oficial que indica que la clínica a la que el señor Enrique insistió en enviar a Isabel tiene una reputación dudosa y varios casos de negligencia médica. Luna volvió a cubrirse el rostro y empezó a temblar de pies a cabeza. Enrique dejó caer la cabeza sobre la mesa, sus hombros se sacudían en sollozos silenciosos. ¿Qué quieres?, logró decir al fin, sin levantar la cabeza. ¿Dinero? Te daré todo lo que tengo, solo te pido que no destruyas mi vida, que no hagas de esto un escándalo público. Isabel lo miró, a ese hombre patético y derrotado que una semana atrás le parecía su marido amado, su apoyo y su protección, y no sintió nada más que un desprecio helado. ¿Dinero?, repitió, con burla en la voz. ¿Crees que necesito tu miserable dinero? No, Enrique. Quiero justicia. Quiero que pagues por cada mentira, por cada beso con mi hermana, por cada pensamiento de deshacerte de mí. Asintió a la abogada, que sacó otro documento, el más importante, y lo puso delante de Enrique. Este es el nuevo título de propiedad del piso, dijo la abogada. El inmueble ha sido reinscrito a nombre de Isabel, ya que la transferencia inicial se realizó bajo engaño y manipulación. Todas las cuentas conjuntas han sido cerradas y el dinero de Isabel transferido a su cuenta personal. Desde este momento, el señor Enrique no tiene ningún derecho sobre los bienes que pertenecían a Isabel antes del matrimonio. Enrique alzó la cabeza, su rostro reflejaba una desesperación tan profunda que por un segundo Isabel casi sintió lástima. Solo por un segundo, hasta que recordó sus palabras en la grabación, es obediente como una ovejita. No puedes hacer esto, roncó. El piso está a mi nombre, tú misma firmaste los papeles. Puedo, y ya lo hice, respondió Isabel con frialdad. El piso era mi herencia personal, recibida antes del matrimonio. La transferencia se realizó bajo tu presión y engaño, y tengo una grabación donde tú mismo admites que me manipulaste. La operación ha sido declarada nula, y el piso ha vuelto a mí. Ya no tienes nada que ver con él. Luna levantó el rostro, empapado de lágrimas, sus labios temblaban cuando habló. Isabel, por favor, soy tu hermana, somos de la misma sangre. ¿De verdad puedes hacerme esto? ¿De verdad la venganza es más importante que la familia? Isabel se levantó de la mesa, la rodeó y se acercó a Luna, inclinándose hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. Luna se hundió en el respaldo de la silla por el frío que emanaba de su hermana. ¿Familia?, susurró Isabel, con un veneno tal en la voz que Luna se estremeció. ¿Me hablas de familia cuando te acostabas con mi marido? ¿Cuándo llevas a su hijo en el vientre? ¿Cuándo planeabas echarme de mi propia casa? ¿Dónde estaba tu familia cuando besabas a Enrique sobre mi cuerpo indefenso y te reías de mí? Luna rompió a llorar aún con más fuerza. Isabel se enderezó, dio un paso atrás y los miró a los dos desde arriba. En esa mirada había tanta superioridad, tanta victoria fría, que ambos se encogieron bajo su peso. Pero esto no es todo, continuó Isabel, volviendo a su sitio. La abogada ha presentado contra ti, Enrique, una demanda por fraude y por intento de apoderarte de bienes mediante engaño. Además, se está preparando una denuncia ante la policía por tus acciones, que pueden calificarse como intento de causar un perjuicio a mi salud a través de una atención médica inadecuada. Enrique se puso aún más pálido y clavó las manos en el borde de la mesa. ¿Quieres meterme en la cárcel?, jadeó, con una voz llena de horror.
Quiero que respondas por tus actos, contestó Isabel con dureza. Si será cárcel o una multa enorme más una indemnización para mí, lo decidirá el tribunal. Pero una cosa la sé con certeza, tu reputación quedará destruida. Todos sabrán qué clase de persona eres. Tu trabajo, tus amigos, tu familia. Todos conocerán la verdad. Isabel se volvió hacia Luna, y en su rostro no quedaba ni rastro de aquel cariño de hermana que antes lo iluminaba cada vez que miraba a la menor. Y contra ti, Luna, se ha presentado una denuncia por complicidad en el fraude, dijo con voz llana. Recibías dinero de Enrique sabiendo que salía de nuestro presupuesto común. Participaste activamente en la planificación de mi divorcio y de cómo despojarme de mis bienes. Eso te convierte en cómplice. No, no, por favor, no eso. Luna se deslizó de la silla hasta quedar de rodillas y avanzó hacia Isabel, con las manos extendidas. Isabel, hermanita, perdóname. Haré todo lo que me digas, pero no me arruines. Tengo un bebé. ¿Ese bebé que llevas de mi marido? Isabel dio un paso atrás para que Luna no pudiera tocarla. ¿Del qué le hablaste tan feliz a Enrique, de pie junto a mi cama? Lo siento, pero ese argumento no me sirve. Luna se desplomó en el suelo presa de una histeria, y Enrique saltó de la silla intentando levantarla. Los dos se veían tan miserables, tan rotos, que incluso la abogada apartó la mirada. Pero Isabel los contemplaba sin la menor compasión, porque aún resonaban en su cabeza sus palabras de aquella grabación, porque el dolor de la traición seguía quemándola por dentro, y ninguna lágrima podía borrar lo que le habían hecho. Tenéis dos opciones, dijo con frialdad. La primera, vamos a juicio y todo se hace público. Presento la demanda de divorcio indicando el motivo, infidelidad con la hermana de la esposa. Eso quedará en todos los documentos, y cualquiera que quiera podrá conocer la historia. Enrique tendrá antecedentes por fraude, Luna por complicidad. Y ambos me pagaréis una indemnización durante años. Hizo una pausa, dándoles tiempo para asimilarlo, y vio como una chispa de esperanza comenzaba a asomar en sus rostros. ¿Y la segunda opción? Preguntó Enrique con voz ronca. La segunda opción, Isabel cruzó los brazos sobre el pecho, firmáis voluntariamente un acuerdo de divorcio en el que renunciáis a cualquier pretensión sobre mis bienes. Enrique me paga una compensación de 30,000 pesos por daño moral y engaño. Luna me pide perdón públicamente ante toda la familia y reconoce su culpa. Después, los dos desaparecéis de mi vida para siempre. Yo no haré pública vuestra historia, pero con una condición: si alguno de vosotros intenta contactarme o difundir mentiras sobre mí, todo el material irá de inmediato al juzgado y a la prensa. Enrique y Luna la miraban, y Isabel veía cómo intentaban desesperadamente decidir qué era peor, el escarnio público y el juicio, o desaparecer en silencio con una deuda enorme y los vínculos destrozados. 30,000. No tengo ese dinero, susurró Enrique. Entonces vende el coche, pide prestado a tus padres, busca otro trabajo, respondió Isabel con indiferencia. Me da igual cómo lo consigas. Tienes 3 meses para pagar esa suma. O vamos a juicio, y la cantidad se duplica, además de que tendrás antecedentes. La abogada sacó 2 documentos más y los dejó sobre la mesa. Aquí está el acuerdo de divorcio y el compromiso de pago de la indemnización, dijo. Si aceptan la segunda opción, firmen ahora mismo. Si no, mañana presentamos la demanda. Enrique tomó el bolígrafo con manos temblorosas, miró a Luna, y ella asintió aún llorando. Entonces él se inclinó sobre los papeles y firmó. Isabel observó aquello y dentro de ella se derramó una sensación extraña, no era alegría ni satisfacción, sino un vacío, como si con esa firma se hubiera ido de su vida algo importante. Algo ya irremediablemente corrompido. Ahora tú, Luna, Isabel señaló el segundo documento. Reconocimiento de culpa y compromiso de no acercarte a mí. Luna tomó el bolígrafo y firmó. Las lágrimas caían sobre el papel, emborronando la tinta, pero la firma quedó ahí, y el asunto estaba hecho. La abogada reunió los documentos, los guardó con cuidado en la carpeta y asintió hacia Isabel. Todo está formalizado. A partir de ahora, estarán oficialmente divorciados en cuanto se registren los documentos en el registro civil,
Es un trámite. Los bienes están protegidos y la compensación fijada. Isabel se levantó de la mesa y miró por última vez a Enrique y a Luna. En esa mirada ya no había odio, solo la indiferencia fría de quien ha cerrado una página y no piensa volver a ella. Lárguense, dijo en voz baja. Salgan de mi casa y de mi vida. Y no vuelvan a aparecer jamás. Enrique y Luna se pusieron en pie. Se veían tan pequeños, tan miserables, mientras iban hacia la salida tropezando y apoyándose en las paredes, que Isabel los siguió con la mirada hasta la puerta. Cuando ésta se cerró tras ellos, ella se dejó caer en la silla y se cubrió el rostro con las manos. La abogada se acercó y le puso una mano en el hombro. Lo logró, dijo con suavidad. Fue fuerte y no dejó que la rompieran. Ahora empieza una vida nueva. Isabel levantó la cabeza. Tenía lágrimas brillándole en las mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de liberación del peso que le oprimía los hombros desde hacía días. Gracias, susurró. Gracias por ayudarme a recuperar mi vida. La abogada sonrió y recogió sus cosas. Si necesita ayuda, llámeme a cualquier hora, dijo a modo de despedida, y se fue, dejando a Isabel sola en el piso, que volvía a ser su hogar, su fortaleza, su nuevo comienzo. Isabel se levantó, fue hasta la ventana y contempló la ciudad nocturna. En el pecho le bullían tantas emociones que no podía distinguirlas todas, alivio, dolor, triunfo, vacío. Pero una cosa la sabía con certeza, había sobrevivido, se había mantenido en pie y había ganado, y ahora la esperaba toda una vida libre de mentiras, traición y amor falso. Isabel permaneció junto a la ventana viendo cómo Enrique y Luna salían del portal y se separaban en direcciones distintas, él hacia su coche, ella hacia la parada del autobús. Incluso ahora, incluso después de todo lo sucedido, no se atrevieron a marcharse juntos, como si temieran que alguien los viera cerca y lo entendiera todo. Vio cómo Enrique se giraba y miraba hacia la ventana de su piso, en su postura había algo derrotado, vencido. Isabel apartó la vista, sin querer gastar en él ni un segundo más de atención. El piso parecía demasiado silencioso después de que la puerta se cerrara tras la abogada. Isabel recorrió lentamente las habitaciones, y cada rincón, cada objeto, le recordaba la vida que había terminado hoy, las fotos enmarcadas donde ella y Enrique sonreían a la cámara, el cojín del sofá que Luna siempre cogía cuando venía de visita, la taza de la que Enrique bebía café cada mañana. Isabel empezó a recogerlo todo de forma metódica, guardó las fotos en una caja, tiró el cojín a la basura, estrelló la taza contra el borde del fregadero. Los fragmentos cayeron al fondo con un tintineo suave, y cada uno de esos gestos era un acto de purificación, de liberación del pasado, que ya no tenía derecho a existir en su casa. Trabajó hasta bien entrada la noche, borrando los rastros de su presencia, y cuando por fin se acostó, sola, en el lado de la cama donde antes dormía Enrique, rompió a llorar. Pero esas lágrimas ya eran distintas, no tan amargas como antes, más bien liberadoras, como si con ellas saliera todo el dolor acumulado. La mañana siguiente comenzó con el timbre del teléfono. Isabel, aún adormilada, descolgó y escuchó la voz de la madre de Enrique, una mujer mayor que siempre había sido fría con ella y que nunca ocultó que consideraba a su hijo demasiado buen partido para una muchacha sencilla como Isabel. Isabel, ¿qué has hecho? La voz de la suegra vibraba de indignación. Enrique acaba de llegar a casa llorando y nos ha contado que lo echaste de casa y presentaste unos papeles. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a mi hijo? Isabel se incorporó en la cama y respiró hondo, ordenando sus pensamientos, y cuando habló, su voz era tranquila y firme. ¿Enrique le contó por qué lo hice? Preguntó, sin una pizca de duda. ¿Le contó que me engañaba con mi hermana menor? ¿Que planeaba quedarse con mi piso y divorciarse dejándome sin nada? ¿Que los dos estaban de pie junto a mi cama en el hospital, mientras yo estaba inconsciente, hablando de lo pronto que moriría o aceptaría el divorcio? El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra, e Isabel comprendió que Enrique había mentido a su madre, contando una versión en la que él era la víctima y ella la esposa cruel e ingrata. Eso no puede ser. Murmuró por fin la suegra, pero su voz tembló. Enrique no podía. Él te quería.
Tengo una grabación de video, la interrumpió Isabel. Tengo su correspondencia, las transferencias bancarias, testimonios. Si quiere, puedo enviárselo todo para que compruebe por sí misma qué clase de hijo ha criado. O puede seguir creyendo sus mentiras, me da igual. Colgó sin esperar respuesta y silenció el teléfono, porque sabía que ahora empezarían las llamadas de los familiares de Enrique, de conocidos comunes, de todos a quienes él ya habría contado historias sobre la esposa malvada que le arruinó la vida. Unos días después, Isabel recibió un mensaje de Rosa, la enfermera preguntaba cómo había salido todo, e Isabel la invitó a tomar un café, porque Rosa era la única persona que conocía toda la verdad desde el principio y la había ayudado cuando nadie más podía hacerlo. Se encontraron en un pequeño café cerca de la casa de Isabel, y cuando ella contó todo lo que había ocurrido aquella noche, Rosa la escuchaba con los ojos muy abiertos, luego la abrazó y susurró, «Eres tan fuerte. Estoy orgullosa de ti. Hiciste lo que muchas mujeres no se atreven a hacer en años, te defendiste y castigaste a quienes te hicieron daño». Isabel sonrió, era una sonrisa cansada, pero sincera. «No sé si soy fuerte», admitió. Simplemente no tenía otra opción. Si me hubiera callado, me habrían destruido por completo. Rosa asintió y le apretó la mano. ¿Y ahora qué? ¿Cumplen las condiciones del acuerdo? Enrique ya vendió el coche para reunir la primera parte de la compensación. Isabel dio un sorbo a su café. Ayer llamó pidiendo una prórroga, pero me negué. Le dije que si en 3 meses no recibo toda la suma, todo irá al juzgado y a la prensa. En cuanto a Luna, debe venir a una cena familiar el domingo y pedir perdón públicamente delante de todos los parientes. Esa fue la condición. Rosa jadeó. ¿Y aceptó? No tenía elección. Isabel se encogió de hombros. O eso, o antecedentes penales y vergüenza pública. Eligió el mal menor. El domingo llegó antes de lo que Isabel esperaba. Invitó a todos los familiares cercanos, la tía por parte de su madre, los primos, la abuela que vino del pueblo. Preparó la mesa, cocinó, y cuando todos estuvieron reunidos, anunció que Luna tenía algo importante que decir. Luna llegó la última. Tenía el rostro pálido, los ojos rojos e hinchados, y se quedó en la puerta sin atreverse a entrar hasta que Isabel asintió, dándole permiso. «Pasa, Luna», dijo Isabel con voz neutra. «Todos están aquí, puedes hablar». Los familiares se miraban con desconcierto, sin entender qué ocurría. Luna avanzó lentamente hasta el centro de la sala, y sus manos temblaban mientras las apretaba delante de sí. «Yo quiero pedir perdón a Isabel», empezó, casi en un susurro. «Cometí un acto terrible. Traicioné a mi hermana de la forma más vil posible. Me acosté con su marido. Planeé con él un divorcio que habría dejado a Isabel sin casa y sin medios para vivir. Fui cómplice del engaño y del fraude». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Los familiares miraban a Luna con tal shock, con tal repugnancia, que ella se encogió bajo el peso de esas miradas. «Sé que no merezco perdón», continuó Luna, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Sé que destruí a la familia, que manché la memoria de nuestra madre, que nos enseñó a querernos y protegernos. Pero aún así lo pido. No por mí, sino para que Isabel sepa que soy consciente de todo el horror de lo que hice». Cayó de rodillas ante Isabel, y toda su postura era la encarnación del arrepentimiento y la humillación. Isabel la miraba desde arriba, y dentro de ella no había compasión, solo una fría satisfacción de que por fin la justicia hubiera triunfado. La tía, una mujer mayor de rostro severo, fue la primera en romper el silencio. «Luna, has deshonrado a toda la familia», dijo con la voz temblorosa de indignación. «¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propia hermana? ¿A la mujer que te sustituyó a tu madre después de su muerte?». Luna sollozaba sin levantar la cabeza, y la abuela, que siempre había querido más a la nieta menor, se volvió hacia la ventana, sus hombros temblaban, y no se sabía si lloraba o simplemente no podía soportar aquel espectáculo. «Creo que es hora de que Luna se vaya», dijo Isabel con calma. «Ha dicho lo que debía decir. Ahora cada uno de ustedes puede decidir por sí mismo cómo tomarse esto». Luna se levantó con las piernas temblorosas y se dirigió hacia la salida.
Nadie intentó detenerla, nadie fue a consolarla, y cuando la puerta se cerró tras ella, la tía se acercó a Isabel y la abrazó con fuerza. «Pobre niña mía», susurró. «¿Cómo soportaste todo esto? ¿Cómo lograste seguir siendo tan fuerte?» Isabel se aferró a ella, y en ese abrazo había tanto calor, tanto apoyo sincero, que el nudo en su garganta se volvió casi insoportable. «Simplemente no dejé que me rompieran», respondió en voz baja. «No dejé que me quitaran aquello por lo que mamá trabajó toda su vida». El resto de la velada transcurrió entre conversaciones pesadas. Los familiares querían saber todos los detalles, e Isabel los contó, omitiendo los momentos más dolorosos, pero sin ocultar lo esencial. Con cada relato sentía cómo se aligeraba, como si hablar en voz alta de aquella pesadilla la liberara de parte de la carga. Pasaron 3 meses desde aquella noche decisiva en que todo cambió. Isabel estaba de pie en el piso vacío, el mismo por el que había luchado tanto, mirando las paredes desnudas donde solo quedaban rectángulos claros de los cuadros retirados. Había decidido venderlo, había demasiados recuerdos allí, demasiado dolor impregnado en las paredes, y cada rincón le recordaba la traición que había vivido. Los compradores llegarían en 1 hora para el cierre definitivo de la operación. Isabel recorrió las habitaciones por última vez, despidiéndose no del piso, sino de la mujer ingenua que había sido, de las ilusiones de un matrimonio feliz y una familia sólida. En su teléfono apareció una notificación del ingreso del dinero en la cuenta. Enrique había transferido la última parte de la compensación, saldando por completo la deuda de 30,000 pesos. Isabel sabía que había tenido que pedir un préstamo, buscar un segundo trabajo, vender casi todo lo que tenía, y ese conocimiento no despertaba en ella compasión alguna, solo una fría satisfacción de que hubiera pagado por sus actos. Por su tía, Isabel supo que Enrique ahora vivía en casa de un amigo, alquilando un rincón en su diminuto piso, porque había tenido que vender su propia vivienda para saldar las deudas. Lo despidieron del trabajo cuando a la dirección llegaron los rumores sobre el escandaloso divorcio y el fraude, y ahora trabajaba como repartidor de día y vigilante de noche, apenas logrando llegar a fin de mes. Y Luna, supo Isabel por la misma tía, perdió al bebé en el 3er mes de embarazo. El estrés y el agotamiento nervioso provocaron un aborto espontáneo. Se fue a vivir con su madre, quien, al conocer toda la verdad sobre lo que había hecho su hija, casi dejó de hablarle. Luna trabajaba en algún almacén, intentaba ahorrar dinero para alquilar al menos una habitación, pero por el momento vivía en una casa donde cada día escuchaba reproches y veía la decepción en los ojos de su propia madre. Isabel no sintió triunfo al conocer estas noticias, solo un extraño vacío y la conciencia de que la justicia a veces puede ser cruel, pero necesaria. Ellos querían destruir su vida, y ahora sus propias vidas yacían en ruinas. No era culpa de ella, sino consecuencia de sus elecciones, de decisiones cuyos efectos ahora estaban pagando. Los compradores llegaron puntuales, una pareja joven con un hijo, llena de esperanzas y planes para el futuro. Isabel firmó todos los documentos con alivio, como si se quitara de encima un peso enorme. El dinero de la venta, junto con la compensación de Enrique, le permitió comprar un nuevo piso en otro barrio de la ciudad, luminoso, espacioso, sin un solo recuerdo de su vida pasada. La mudanza duró solo 2 días. Isabel amuebló el nuevo hogar de forma minimalista y con gusto, eligiendo cada objeto ella misma, guiándose únicamente por sus propios deseos y no por compromisos con un marido. Colgó una foto de su madre en la pared, colocó una mecedora en el balcón y cada tarde se sentaba allí con un libro y una taza de té, disfrutando del silencio y la calma. También cambió de trabajo, encontró un puesto en una editorial con el que soñaba desde antes de casarse. Aunque el sueldo no era tan alto como en su empleo anterior, la satisfacción de trabajar con libros y textos era incomparablemente mayor. Un fin de semana, Isabel se encontró con Rosa en su café favorito. La enfermera irradiaba una alegría especial y, cuando se sentaron a la mesa, Rosa le tomó las manos y dijo: «Lo hice, Isabel. Me fui de él. De ese hombre que durante años envenenó mi vida con sus reproches y su control. Al ver tu fuerza, tu determinación, entendí que yo también podía cambiar mi vida, y lo hice».
Isabel la abrazó, y en ese abrazo había tanto calor y tanta alegría sincera por su amiga, que los ojos se le llenaron de lágrimas de felicidad. Me alegro tanto por ti, susurró. Te mereces algo mucho mejor, muchísimo mejor. Pasaron varias horas en el café, compartiendo planes para el futuro, y de pronto Isabel se dio cuenta de que en esos 3 meses había ganado una verdadera amiga, alguien que la entendía sin palabras porque había pasado por un infierno parecido. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Isabel, mirando por la ventana a la calle animada. Pensé que la venganza me traería satisfacción, que me alegraría al verlo sufrir. Pero en lugar de eso solo siento alivio. Alivio de que toda esta historia haya terminado, de ser libre y poder seguir adelante. Rosa asintió con comprensión. La venganza no va de alegría, dijo en voz baja. Va de justicia. De restaurar el equilibrio que ellos rompieron. Y tú lo hiciste. Recuperaste tu vida y los obligaste a responder por sus actos. Eso es la verdadera victoria. Por la noche, Isabel regresó a su nuevo piso y, al abrir la puerta, la recibió el silencio. No uno opresivo como antes, sino tranquilo, reconfortante. Salió al balcón, se sentó en la mecedora y contempló la ciudad extendida a sus pies, las luces que se encendían en las ventanas, a la gente apresurada en sus quehaceres. Y en ese momento, Isabel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una paz interior profunda y real. Pasó por la traición, por el dolor, por la humillación, pero no se quebró, no permitió que la convirtieran en una víctima. Se levantó, reunió fuerzas y asestó un golpe de respuesta que destruyó sus planes y los obligó a pagar por cada mentira. Enrique y Luna ahora enfrentaban las consecuencias de sus actos, arruinados, avergonzados, privados del futuro que habían planeado construir sobre su desgracia. Y ella estaba sentada en su piso, en su nuevo hogar, con un nuevo trabajo, con una nueva amiga, y por delante tenía toda una vida llena de posibilidades. Isabel levantó la taza de té y una leve sonrisa apareció en sus labios. No era una sonrisa burlona ni amarga, sino serena y segura. No los perdonó ni los perdonará nunca, porque el perdón debe ganarse, y ellos no hicieron nada para merecerlo. Pero dejó ir el odio, porque el odio la envenenaría a ella misma, y a ellos ya no pensaba entregarles ni una gota de su energía ni un segundo de su tiempo. Recibieron lo que merecían. La justicia triunfó. Y ella, Isabel, salió de esta batalla vencedora, no porque destruyera sus vidas, sino porque preservó la suya, no permitió que la quebraran y demostró que incluso después de la traición más cruel se puede levantar, sacudirse el polvo y empezar de nuevo. Miró la fotografía de su madre sobre la estantería, y en ese instante le pareció que su madre le sonreía desde algún lugar de arriba, orgullosa de la hija que protegió su herencia, conservó su dignidad y no permitió que los miserables quedaran impunes. Gracias, mamá, susurró Isabel al silencio. Por la fuerza que me diste. Por el ejemplo que me mostraste. Por enseñarme a no rendirme. La ciudad abajo seguía con su vida, sin saber ni preocuparse por su historia. Isabel la contemplaba desde la altura de su balcón con el alma en calma, porque el capítulo de la traición y la venganza estaba cerrado, y delante se abría uno nuevo, el de una vida sin mentiras, sin dolor, sin personas que usaran su bondad como un arma contra ella misma. Y ese nuevo capítulo, Isabel lo sabía con certeza, sería mucho mejor que el anterior, porque ahora era más sabia, más fuerte y no permitiría nunca más que nadie la tratara como la trataron Enrique y Luna. Aprendió a protegerse, a defender sus límites y a no perdonar lo imperdonable. Que Enrique y Luna vivan con su culpa, con su vergüenza, con las esperanzas destruidas que ellos mismos aniquilaron con su codicia, su crueldad y su disposición a pisotear a la persona que más los amó. Esa era la verdadera venganza, no un grito, no un escándalo, no una humillación pública, sino una justicia fría y metódica que puso todo en su lugar y dio a cada uno lo que merecía. E Isabel estaba satisfecha con el resultado.